Y quiero invitar a continuación a la doctora Ana Fernanda Mayhuashka, es la presidenta del Consejo Privado de Competitividad, quien profundizará sobre las convergencias en el desarrollo territorial, introduciendo este segundo panel del que estamos hoy aquí presentes en esta conmemoración. Ana Fernanda es economista de la Universidad de los Andes con un MBA de la Universidad de Columbia, fue codirectora del Banco de la República entre el año 2013 y el año 2021. También se ha desempeñado como viceministra técnica del Ministerio de Hacienda, fue directora de Regulación Financiera, superintendente delegado adjunto de Riesgos de la Superintendencia Financiera y también es miembro de varias juntas directivas, por eso le damos la bienvenida. Es un gusto que nos acompañe el día de hoy. Bienvenido. ¿Sí? Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que la Fundación le ha hecho al Consejo de permitirnos estar aquí y en mi caso personal de permitirme venir un ratico a mi casa. Creo que esta es la presentación que nosotros queremos compartir con ustedes hoy. Para mí, como siempre, es un gran placer estar en Cali y hoy además porque vengo de Popayán, entonces he tenido un día como de muchos recuerdos de la casa donde ya no vivo. Y la presentación que traemos es respecto, se llamaba Convergencia Regional porque ese era el título que me enviaron, pero a mí no me gusta tanto hacer caso y en esa medida le cambié el nombre y le puse los retos del rompecabezas porque la convergencia regional querría decir que todos vamos a llegar al mismo punto. Y la verdad es que cuando nosotros miramos los datos que nos encontramos alrededor de las distintas regiones de Colombia, que nos damos a llamar departamentos, pero porque son divisiones absolutamente artificiales de lo que nos ocurre en el territorio. Es decir, en muchos casos es un potrero, en otros casos será un río, pero en realidad las regiones cambian de acuerdo a las culturas, a la geografía, al clima. Pues lo que nos encontramos es que es tal el grado de disparidad que tenemos en este país que pensar que vamos a converger a algo es una utopía. Y es una utopía en la que yo creo que no deberíamos gastar mucho esfuerzo. Tenemos que gastar esfuerzo, sí, en elevar el nivel de vida de las personas que habitan las diferentes regiones del país. Y que, tal como lo celebramos hoy en este evento, este esfuerzo sea una colaboración de todos los que integramos la sociedad. Y una colaboración que cada vez más va a dejar de ser, o tendría que dejar de ser, una semilla más vale visionaria como la que tuvo la Fundación hace 65 años y pase a ser parte del ADN del quehacer empresarial. Y tiene que ser parte del ADN del quehacer empresarial porque creo que parte de del tamaño de las brechas que tenemos es porque de alguna manera nos hemos dado a la idea de que alguien más tiene que solucionar los problemas de las regiones o de los sitios donde vivimos. Ese alguien más normalmente lo ponemos en un abstracto armatostre que es el gobierno. Aquí yo veo varias caras de ex colegas míos del gobierno nacional y cualquier funcionario público les va a decir a ustedes que cuando uno está ya metido, uno en realidad nunca hace lo que quiere. En el mejor de los casos uno hace lo que puede. Y a veces es bastante, pero a veces es poquito en realidad. Y esos retos van a ser cada vez más grandes. No por una coyuntura colombiana, es por una coyuntura global. En general, las democracias están llegando a una etapa donde no se hallan, como si fueran todas adolescentes. Donde no sabemos cómo hablar, donde no sabemos cómo resolver, donde cada vez más nos vamos hacia soluciones que son más
como de la emoción de la que todos nos juntamos, que típicamente viene de la frustración, pero que no nos lleva a soluciones conducentes del tipo que necesitamos para resolver los problemas que en 2 segundos les voy a mostrar. Y en consecuencia, que este tipo de esfuerzos se conviertan en la conciencia colectiva de lo que a todos nos aqueja como responsabilidad es fundamental, porque caso contrario, el trámite democrático al cual están sujetos los gobiernos de los países democráticos, obviamente, va a hacer que ese desarrollo llegue a un paso demasiado lento, a un paso que no aguantamos. Y no aguantamos porque lo que va a seguir cultivando es entonces frustración. Yo voy a arrancar esta presentación con algunos de los datos que nosotros producimos en conjunto. Este es el trabajo del Consejo Privado de Competitividad y, en el caso del Índice Departamental de Competitividad, un esfuerzo que realizamos en conjunto con la Universidad del Rosario, un poco practicando las cosas en las que predicamos, y es que trabajamos en asocio, trabajamos junto con la universidad, con esta universidad, con otras universidades, con el sector privado, trabajamos con el sector público, porque solos en realidad no vamos a construir las soluciones que necesitamos. Cuando vemos dónde está el Valle del Cauca, en ese índice de competitividad, donde a lo largo de 13 pilares puntuamos, y son 106 indicadores, puntuamos muchas cosas, cómo nos va en educación, cómo nos va en salud, cómo nos va en sistema tributario, cómo nos va en nuestra capacidad institucional, cómo nos va en sofisticación y diversificación de nuestro tejido productivo. Lo que nosotros encontramos es que el departamento está en el puesto número 6. ¿Eso podrían ser buenas noticias o no? Las malas es que caímos 2 puestos respecto del ranking que teníamos el año anterior. Las buenas, pues se las dejo a la derecha. Esta es la disparidad que ustedes encuentran en este país. Y la disparidad no quiero que la miren porque tengo un departamento que es el número 6 y porque tengo un departamento que es el número 33. Alguien tenía que ser el número 33, porque es un ranking. La disparidad se encuentra en que quiero que vean el puntaje que tiene Bogotá, que no es un departamento, pero que en el ranking lo incluimos como tal, con 8.6 puntos sobre 10, evaluando todas estas dimensiones que les mostraremos o luego podrán examinar si quieren, versus Bichada, que tiene un puntaje de 2.3. Por la edad de las caras que veo en la multitud, yo creo que muchos de nosotros todavía estábamos en el colegio y nos puntaban sobre 10, ¿verdad? Ahorita hacen unos puntajes rarísimos que uno no entiende si al muchachito o a la muchachita le fue bien o mal en el colegio. Pero si uno saca 2.3 sobre 10, tenemos un problema. Ahora, si nos vamos a que de aquí hasta acá perdimos el parcial, pues el problema lo tenemos todos. Ese es el momento donde la culpa es del profesor, ¿cierto? Tenemos un problema sistemático de cómo construimos nuestras capacidades para crecer, y lo que subyace a esto, aparte pues del ranking y de los títulos pomposos que tenemos detrás del sistema educativo y el sistema de salud, es la capacidad de la gente de salir adelante, de crear mejores futuros para sí mismos, que es lo que la mayoría de las personas aspiramos, tal como los vimos en los testimonios que acabamos de escuchar. Cuando vamos a hurgar en qué hay dentro de este índice departamental, que yo les confieso, yo llegué a este mundo de la competitividad, que es una palabra toda extraña, apenas hace un año largo, es súper interesante ver las cosas con las que uno se encuentra, porque en este ranking nosotros tenemos una gran cantidad de variedad de evaluaciones. Miramos cómo estamos en instituciones, miramos cómo estamos en entorno para los negocios. Y uno de los contrastes que, en mi caso, me desayuné cuando llegué a este trabajo, es que en el Valle del Cauca ocupamos el puesto número 6, ocupábamos, como les digo, el puesto número 4 anteriormente. Somos el número 1 en sofisticación y diversificación, lo es el Valle del Cauca y lo es Cali, y sistemáticamente lo ha sido. Pero por 2 segundos quiero que nos sumamos en la vergüenza. Somos el puesto número 24 en educación básica y media. 24 de 33. El 6º departamento más competitivo de este país, el 10% del PIB nacional. 24 de 33. En Colombia, el 27.8% de los niños que tienen entre 15 y 28 años en este momento no tienen educación ni trabajo. No estamos poniendo atención a lo que nos va a pasar en el futuro.
Cuando tenemos un 30% de población joven que mañana no tiene qué hacer, para ellos les da, hoy es, ya no sé, hoy es martes, a ellos les da lo mismo si mañana es miércoles o sábado. No hay un plan distinto, y no hay un plan distinto que el que había ayer. Y por lo tanto el tipo de esfuerzos que se construyen alrededor de la fundación, pero que además deberíamos construir todos como parte de la responsabilidad, no por responsabilidad, si me permiten, de la responsabilidad que tenemos todos, porque nacimos aquí. Hubiéramos podido nacer en otro lado, pero no fue así. Es preocuparnos por este tipo de fenómenos, que claramente lo que nos dicen es que no, esa sostenibilidad no es solo ambiental. La sostenibilidad es sobre todo de las personas. Y las personas no estamos acompañando a las otras personas más chiquitas que vienen hacia el futuro, y en esto es un esfuerzo en el que realmente tenemos que esmerarnos. Tenemos instrumentos, no solamente esta fundación, sino buena parte del tejido de trabajo que tiene no solamente el Valle del Cauca. Van a ver que rápidamente les voy a mostrar algunos datos del Cauca, no sé si para que se pongan más felices o más tristes, pero lo cierto es que miren que esta historia no es una historia en la que nosotros hayamos logrado mayor progreso. ¿De qué nos sirve ser el número 1 en sofisticación y diversificación si no estamos cultivando ese primer puesto para las generaciones futuras? Porque ese talento humano cada vez más va a ser nuestra vara de restricción. No sé cuántos aquí ya han empezado a sentir que en sus empresas las tasas de rotación empiezan a ser más altas. Y podemos seguir diciendo que es que esta generación se aburre con todo, que es que no les gusta trabajar, etc. O darnos cuenta que tenemos en realidad unos retos profundos de cómo es que vamos a acompañar a nuestro talento humano, porque de ese talento humano es que están hechas las comunidades, las empresariales, las productivas, las educativas, todas. Porque esto es lo que somos, comunidades de personas, y es para esas comunidades de personas que tienen que estar enfocados todos los esfuerzos que hacemos. Rápidamente vamos a mostrar las buenas noticias, pero aquí obviamente no es donde me voy a detener en las malas. Porque realmente para nosotros este es uno de los puntos en los que nos gusta hacer la reflexión, porque quizás a veces cuando uno ve los números dice, ¡oh! Yo no sabía que esto era así. Tenemos muchos rojos, muchos amarillos, tenemos un bajo nivel de inversión en calidad de educación básica y media. Y entonces podemos decir, tenemos un problema de gobiernos, en este caso locales, porque la educación es uno de esos temas que está descentralizado. O decir, tenemos un problema todos. ¿Qué vamos a hacer en 30 años? Decir, eso fue un problema del gobierno local. Esto es un problema de todos, porque todos somos responsables de que ese proceso educativo sea mejor. Porque si no somos responsables hoy, vamos a sufrir los costos mañana. Una economía no puede ser productiva si no prepara a su gente. Yo sé que cuando hablamos de educación preescolar o de básica y media, no pensamos en gente, pensamos en gordos chiquiticos. La pertinencia para el trabajo empieza desde que un niño nace. Es en ese momento donde nos tenemos que preocupar de su alimentación, del afecto, de los mensajes, de su entorno socioemocional, del cuidado médico. Ustedes sabían, por ejemplo, que el impacto que tiene en calidad, digamos, de los resultados educativos, de que los padres tengan educación, es altísimo. ¿Y saben qué tiene exactamente el mismo impacto? Que un niñito que no tenía gafas y no veía bien, se le pongan gafas. Pero en una gran parte del tejido educacional colombiano nadie se está fijando si los niños y las niñas no ven bien. Normalmente les están diciendo que es que no para bolas, que es que como es de distraído, que es que usted no pone atención, que como es de necio. Entre otras, como es de necio, es una afirmación que tiene sesgo de género, normalmente es más dicha para los niños que para las niñas. Rápidamente los voy a pasar por el Cauca, entre otras cosas por esta discusión que mencioné temprano, y es que realmente las distinciones entre los departamentos pues son una cosa artificial. Nosotros tenemos este otro departamento y tenemos otro, porque cuando vamos bajando toda esta región Pacífico es una región en la que no tenemos el desarrollo que debiéramos tener. Y si alguien lo sabe, somos nosotros, pues ustedes, yo, los que venimos de acá, que muchas veces vemos, o yo por lo menos veo en la discusión nacional, una asimetría entre el potencial que tiene la región y lo que en realidad estamos invirtiendo para el desarrollo de lo que podría ser. Y por lo tanto quería mostrarles solamente los datos del Cauca, no sé si para que, por comparación, nos sintamos felices o nos preocupemos de cómo es que tenemos que pensar en el desarrollo regional. Mientras que el Valle del Cauca
ocupa el 6º puesto, el Cauca ocupa el puesto 20 de 33. 20 de 33, un departamento que en su momento fue el monopolio del poder político en Colombia. Y se le nota, cuando uno llega a Popayán se le nota, pero solo en eso, lastimosamente, porque de resto hemos perdido una gran cantidad de competencias, como ustedes se pueden dar cuenta, en mercado laboral es aquel en que ocupa, es el último departamento dentro de todos los departamentos. Y el punto fundamental no es tanto que esté en el puesto número 33, sino que los puntajes que tiene en valor absoluto son realmente muy bajos. Y quizás por esto es que decía yo, pues ¿cómo le pongo yo a esto convergencia regional? Nosotros no vamos a converger, nosotros no vamos a llegar a ese 8.6. Y está bien quizás, pero tenemos que fijarnos en dónde tenemos esas alertas rojas y trabajar con instrumentos como los que crea el tejido de la fundación, como los que creamos en los esfuerzos conjuntos, como cuando realmente sentimos que tenemos que trabajar en comunidad para superar las brechas que se están generando en el país y que realmente necesitamos resolver de manera pragmática. De alguna forma que nos enredamos profundamente en las ideologías y en de quién provienen las cosas. Los problemas tienen soluciones. Las soluciones no son mejores porque las produzca una persona u otra o porque las produzca una ideología u otra. Las soluciones son mejores cuando funcionan, típicamente. Y como diría mi mamá, y pues en consecuencia yo creo que todas las mamás del país, lo mejor es enemigo de lo bueno. Sin embargo, no vamos resolviendo los problemas de a poquitos. Hasta que no diseñemos la solución perfecta, no podemos hacer un tránsito. Si no tenemos la nueva ley que cambie, la ley 100, no podemos avanzar en la resolución de los problemas. Y además nos encanta hablar de categóricos. El sistema, el modelo. Yo conozco a las modelos, todas ellas muy bonitas, por cierto. El modelo yo no lo conozco. A mí me tendrían que presentar el modelo que usamos en Colombia y se los digo de haber trabajado en el Ministerio de Hacienda, en el Banco de la República, donde nos acusan de hacer muchas cosas que yo no soy porque no me sé el modelo. Y es relevante que realmente todos nos sentamos comprometidos con esto porque la historia que tenemos detrás, que aquí se resume en una gráfica que es la de productividad total de los factores, que es una de esas cosas que hacemos los economistas para sonar un poco más inteligentes que el resto, pero que en español no quiere decir nada distinto de cuánto nos rinden los esfuerzos en Colombia. Uno hace esfuerzos, a uno los esfuerzos le rinden, o uno hace esfuerzos y los esfuerzos no le rinden. Bueno, pues a nosotros hoy los esfuerzos nos rinden menos de lo que nos rendían en 1990. Entonces podemos invertir más trabajo, podemos invertir más capital, pero lo cierto es que la productividad total hoy en día es menor que la que teníamos anteriormente. Y a pesar de que ha aumentado un poco en los últimos años, sigue siendo una mala historia que contar. Y por lo tanto es una historia en la que tenemos que, repito, pragmáticamente, ponernos en la tarea de que nos rinda más. Esta es esa misma gráfica, pero en una foto comparada con la productividad de Estados Unidos. Esa puede ser una buena comparación o mala. En promedio, tenemos el 26% de la productividad norteamericana, no, de Estados Unidos. Eso quiere decir que nosotros hacemos lo que 4 norteamericanos hacen en cualquier unidad de tiempo. Vamos a compararnos con el país promedio de la OCDE para que podamos tomar vino, ir a almorzar, ser más felices que los gringos, entiendo. 36%. Con estos niveles de necesidad, con esta vulnerabilidad en la que vive nuestra población, no podemos darnos el lujo de que no nos rinda. Y por lo tanto la productividad debiera ser como una obsesión de todos. Todos tendríamos que estar pensando qué vamos a hacer para que nos rinda más. Eso empieza desde alimentar mejor a los niños chiquiticos, empieza por pensar en innovación en nuestras empresas, empieza por enfocarnos en tener mejor capacidad gerencial, empieza por hacer encadenamientos en las cuales las empresas grandes jalonan a las empresas medianas. Y si me permiten disentir 2 segundos del lenguaje que escuchaba yo temprano, no porque esto sea una responsabilidad social, es porque es rentable. Esos niños y esas niñas son el talento, son la demanda, son de lo que estamos hechos y de lo que vamos a estar hechos en el futuro.
Esto no es una idea de que estemos ayudando a otros, nos estamos ayudando a nosotros mismos, porque un país con las brechas que ustedes acaban de observar no puede progresar, porque no vamos a ir a la velocidad del más fuerte. Vamos a ir jalonados por la velocidad del más lento. Y por lo tanto, tenemos que tratar de ver dónde es que esas discusiones no nos permiten avanzar. Algunas de ellas en primera persona, pero algunas de ellas en esos tránsitos democráticos en las que no todos tenemos tampoco la participación que debiéramos tener. El problema de informalidad en Colombia es un problema realmente masivo. El 61% de las personas que hoy en día trabajan no pueden aportar a la seguridad social. No es que no quieran, es que no pueden. Ah, porque ganan muy poquito. No, uno puede aportar poquito cuando gana poquito y uno puede aportar mucho cuando gana mucho, pero no se los permitimos. Las reglas en Colombia dicen que si uno no gana un salario mínimo y no está absolutamente reglado por la formalidad, no puede ahorrar para su vejez. O no a través de los mecanismos formales, porque si no vas a lograr suficiente para tener una pensión mínima de un salario mínimo, es mejor que no tengas nada. Lo cual es una lógica que, como comprenderán, es rarita. Pero esa es la lógica que impera en los marcos normativos colombianos y a pesar de que a ustedes no les parezca, ustedes también son responsables de esas lógicas. Porque estas cosas se debaten en los entornos públicos, pero no apoyamos las ideas de incluir a una gran cantidad de colombianos, colombianas y personas que viven aquí que no son colombianos y que ojalá sigan viniendo, para participar de esa formalidad que no es buena sencillamente porque sea formal, porque cumpla las reglas, es porque abre las puertas de la protección social. Es porque cuando uno puede formarse en un día de trabajo sin que eso implique quedar absolutamente en la inopia respecto de sus ingresos de ese día, pues yo no sé ustedes, pero yo vivo más tranquila y cuando estoy más tranquila soy un poco más productiva. Bueno, mentira, cuando estoy angustiada así al borde que me toca entregar algo también soy muy productiva. Pero en general es mejor vivir más tranquilo y sobre todo tener la tranquilidad de una red de protección social, en la que en Colombia hemos hasta el momento tenido muy malos resultados. Y eso es relevante por lo siguiente, porque el 91%, más del 91% en realidad de las empresas en Colombia tienen entre 1 y 3 trabajadores. Ese es nuestro tejido productivo. Ustedes están sentados aquí en la hospitalidad de un grupo empresarial muy grande que es una excepción, una atipicidad en Colombia. Este es en realidad el tejido que nosotros tenemos. Y por lo tanto, en esa obsesión de la productividad deberíamos tener la obsesión de la escala. Tenemos que lograr más asociatividad como la que vimos hoy en el panel. La gente tiene que juntarse, tienen que asociarse. Hay algo aparentemente en la colombianidad en el que no nos gusta asociarnos y nos impide tener mayores niveles de rendimiento, como les mostramos, y nos hace llevar a que el 38% de la población ocupada está en autoempleo. Esto no es nada más que unas cosas de supervivencia en que la gente para no morirse de hambre sale y responde con alguna actividad, pero una actividad que no tiene ninguna vocación de realmente convertirse en algo a gran escala que permite que un día en la vida la persona diga, hoy voy a llegar tarde a trabajar. Y esto es fundamental porque no solamente el segmento que tenemos excluido de la formalidad sufre en este proceso, sino también el que se encuentra en la formalidad. Porque solamente los formales son los que en consecuencia pueden cargar con el peso de la financiación del Estado, generando en consecuencia jalonamientos, y por eso les decía yo que no vamos a la velocidad del que va más rápido, vamos a la velocidad del que va más lento, porque tenemos todo tipo de costos asociados a esa informalidad que nos van jalonando como sociedad. Ese tejido empresarial heterogéneo hace que cuando queremos llegar a los mercados internacionales no tenemos necesariamente los estándares que necesitamos, pero que con los estándares que tenemos no logramos que el tejido empresarial pueda meterse, dijéramos, en la formalidad. Ese es un problema que uno soluciona en el tablero, con un marcador, y piensa. Pero para eso tiene uno que desproveerse de una gran cantidad de romanticismos de los que muchas veces nos apagamos, y tenemos que además procurar que el entorno de control colombiano sea distinto, y aquí también nos cabe una responsabilidad. ¿Cuántos de ustedes no han leído el periódico y han dicho, ah, claro, ahí están los que se robaron la plata? Todos, ¿cierto? Me presento. Según eso, yo me robé, ya no me acuerdo cuánto eran, como 18.000 millones de dólares, que no se me ven, porque no me lo robé.
Pero nos gusta tanto ese morbo de pensar que es que eso es lo que está ocurriendo, que quitamos el ojo del balón, nos afianzamos en nuestra desconfianza y no generamos los incentivos que necesitamos. Generamos, eso sí, un montón de normas con las cuales no resolvemos los problemas en realidad. Voy a cerrar un poco con esta idea para mostrar cuál es la diferencia entre un índice de calidad gerencial que se construye en el DANE en Colombia versus el de Estados Unidos. Y ustedes dirán, ¿y por qué nos cuenta eso? Pues porque el reto es que ese 91% de empresas que tienen entre 1 y 3 empleados también tienen que tener gerentes. Y también tienen que aplicar calidad gerencial, porque si no, no vamos a tener los saltos en productividad que este país se merece para poder vivir mejor. Y en consecuencia hoy, que les traje algunas noticias que no son tan buenas, en realidad lo que estamos celebrando es los empeños colectivos. Los empeños colectivos a través de los cuales en efecto podemos ir superando las barreras. Yo no sé si realmente vamos a convergir y vamos a lograr que todos esos departamentos se junten, dijéramos, y el número 33 por lo menos ya no saque 2.3. Pero lo que sí necesitamos es tener el esfuerzo consciente de que la gente que los habite se merece que sea un esfuerzo colectivo para que por lo menos progresemos en generar una mayor capacidad de tener vidas mejores. Muchísimas gracias.